Ni hao, Moshiko Shongo, Wan Jini, Wo Shi, Winston Chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 26 de julio de 2015, haremos de su conocimiento la información relevante del 27 de julio de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China y HSBC. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Conmemorar la declaración de Potsdam tiene gran significación política. Mientras el mundo conmemora este domingo el 70º aniversario de la firma de la Declaración de Potsdam, varios expertos aseguran que la celebración tiene una gran trascendencia realista en las actuales circunstancias internacionales. El escrito, que estipuló los crímenes de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y determinó los principios por los que ese país debía comportarse tras la contienda, fue un importante documento para sentar las bases del orden internacional posbélico y proteger la paz en Asia y el resto del mundo. Actualmente, algunos están cuestionando los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Haciendo caso omiso de la fuerte oposición popular, el primer ministro japonés Shinzo Abe ha conseguido la aprobación de una legislación de seguridad que podría relajar el confinamiento militar de su país. En ese contexto, varios expertos han dicho que conmemorar el 70º aniversario de la firma de la Declaración de Potsdam contiene un gran significado realista. El presidente del Partido Comunista de Japón mostró su sorpresa porque Abe no hubiese leído atentamente la declaración, un breve documento histórico que marca el punto de partida de la democratización japonesa tras la guerra. Un primer ministro que no ha leído con atención la declaración no merece el cargo, afirmó el presidente del Partido Comunista de Japón. Entre tanto, un catedrático honorario de la Universidad Kyushu aseguró que el escrito no solo puso las bases del orden posbélico mundial caracterizado por la democratización y la no militarización, sino que también marcó el principio de Japón como país democrático. A su juicio, es absolutamente inaceptable que algunos políticos busquen un cambio enorme en la política de seguridad de Japón, denunciando el documento. Para un investigador del Centro de Estudios sobre Asia Oriental y la Organización de Cooperación de Shanghái, el documento, que exigía a Japón la rendición incondicional, reiteró los principios básicos establecidos en la Declaración del Cairo de 1943 y sirvió como importante documento internacional que ha sentado las bases para mantener la paz tras la guerra. Por lo tanto, celebrar su 70º aniversario lleva consigo un significado nuevo y realista en un momento en que algunos políticos de Japón cuestionan los resultados de la contienda. Por su parte, el antiguo embajador de la Liga Árabe en China e investigador del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Helwan de Egipto afirmó que las declaraciones de Potsdam y el Cairo son de gran importancia para fomentar la paz y proteger el orden posbélico. Es precisamente debido a este fomento que hacen la Declaración de Potsdam y otros documentos legales, que se han formado en todo el mundo muchas organizaciones e instituciones internacionales destinadas a esparcir la noción de paz, promover el desarrollo y el progreso y salvaguardar la imparcialidad y la justicia. Sin embargo, anotó el ex embajador, el espíritu de estas dos leyes internacionales está lejos de estar adecuadamente cumplido. Los dos países, especialmente las potencias de Occidente, deben abandonar sus dobles estándares al tratar los asuntos mundiales y coordinar sus esfuerzos para salvar la distancia salarial entre ricos y pobres en el globo y promover el desarrollo de los seres humanos, puntualizó. Al subrayar la importancia de los dos documentos, un investigador del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur manifestó que, tras la Segunda Guerra Mundial, Tokio ha venido evitando la definición del Estado de Japón posbélico que ambos hacen y se ha venido negando a arrepentirse de la parte oscura de su historia. Es muy peligroso que Shinzo Abe flexibilice las restricciones de la Constitución Pacífica cuando muchos japoneses conocen poco sobre el pasado del país debido a la falta de educación histórica, dijo. Se agregó que es muy natural que otros países del sudeste asiático se preocupen por la intención de Japón de embarcarse de nuevo en su viejo camino del militarismo si el país no reflexiona sobre su pasado y atribuye su derrota en la Segunda Guerra a una falta de autodefensa. Un historiador del Museo de Guerra Imperial de Londres indicó que quedó sorprendido de que Japón hubiera sido tan militarista y tan agresivo en su política exterior, con el ejército como una casta que podría hacer cualquier cosa en el periodo prebélico y definitivamente durante la guerra. Recordó que la declaración de Potsdam exigió la rendición incondicional de Japón y lo privó de su poder militar. El escollo de Japón consiste en que, mientras que en Alemania la culpa del Holocausto y otros crímenes del régimen nazi han sido completamente reconocidos por los alemanes, en Japón no ocurre lo mismo, explicó. En este sentido, dijo, creo que en el momento la actitud que hemos perdido la guerra, seguimos adelante, no volvamos al pasado.
Creo que esa actitud se da incluso más en Japón porque tal vez no se consideran culpables, concluye esa información. La siguiente nota, académicos califican de vital declaración de Potsdam para orden y paz mundiales. Los expertos chinos han destacado el significado de la historia y la histórica declaración de Potsdam en un año en el que se conmemora el 70º aniversario del documento, apelando a la comunidad internacional para que salvaguarde la justicia y la paz logradas con enormes esfuerzos y garantizada por sus términos. El 26 de julio de 1945, China, Estados Unidos y Reino Unido emitieron la declaración de Potsdam en la ciudad alemana del mismo nombre, demandando la rendición incondicional de Japón ante los aliados y acelerando el fin de la Segunda Guerra Mundial. El documento colocó la piedra angular del orden internacional de posguerra y del orden mundial actual, opinó un investigador del Instituto de Derecho Internacional de la Academia de Ciencias Sociales de China. La declaración de Potsdam sentó las bases de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Los principios y propósitos de la Constitución están en conformidad con el espíritu de los términos de la declaración. Durante los últimos 70 años, la declaración ha servido de importante documento internacional a la hora de tratar el asunto de la agresión de Japón y de garantizar la paz y la seguridad en la región de Asia-Pacífico. La declaración de Potsdam establece cómo tratar con Japón tras la guerra y, todavía más importante, estipula la eliminación del militarismo en Japón, determina el territorio del país insular y confirma que los términos de la Declaración del Cairo de 1943 deben ser cumplidos, recordó el subdirector del Instituto de Historia Moderna de la Academia de Ciencias Sociales de China. La Declaración del Cairo establece que la guerra librada por Japón fue una agresión y le demanda devolver todos los territorios de los que se apoderó ilegalmente. La reciente aprobación de los controvertidos proyectos de ley de seguridad por parte del gobernante coalición de Japón y la llamada nacionalización de las islas de Aoyu del país insular hace unos años han violado la declaración de Potsdam y desafiado públicamente los documentos internacionales, sostuvo un académico del Instituto de Estudios de Japón. También se advirtió que las medidas tomadas por las fuerzas de la derecha de Japón han echado a perder los frutos logrados con la victoria de la lucha antifascista mundial y reclamó la atención de la comunidad internacional y su denuncia de las conductas ilegales de Japón. Cada país y persona que hayan sufrido los estragos de la guerra y los amantes de la paz han de apoyar la justicia humana y salvaguardar la paz y la seguridad conseguidas con la Declaración de Potsdam y otros documentos, expresó el investigador. Concluye esta información. La siguiente nota, solicitud de arbitraje de Manila sobre Mar Meridional de China incumple promesas previas. Manila parece ser un jugador voluble en política internacional, toda vez que su reciente solicitud de arbitraje sobre el asunto del Mar Meridional de China no respeta en absoluto su consenso previo con China y viola lo que se había acordado. En los últimos meses, Filipinas ha recurrido constantemente a maniobras unilaterales para generar publicidad y desenterrar apoyos para su reclamación sobre el Mar Meridional de China a costa de los lazos Manila-Beijing y de la estabilidad regional. La mochila de trucos de Manila incluye la acusación sin fundamentos de que China intimida en la zona, diseminando vergonzosamente este tipo de acusaciones injustificadas y tratando incansablemente de buscar el patrocinio de potencias externas. Unos movimientos de este calibre, también encarnados por la obstinada solicitud de arbitraje de Manila, van en contra del espíritu de la declaración sobre la conducta de las partes en el Mar Meridional de China, en que las partes implicadas, incluidas Filipinas, prometieron ejercer la autocontención y evitar la complicación del problema. Vale la pena apuntar que la solicitud del arbitraje de Manila sobre el Mar Meridional de China no se sostiene, ya que el caso básicamente gira en torno a la soberanía territorial sobre varias formaciones marítimas en el Mar Meridional de China, lo cual va más allá del alcance de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre la ley marítima bajo la que Manila inició el arbitraje. China ha dejado claro que no aceptará ni se involucrará en estos procedimientos iniciados unilateralmente por Filipinas. Ignorando la oposición de China y llevando el caso ante un tribunal internacional, la estrategia publicitaria de Manila está erosionando la confianza mutua entre ambos países, ya que se ha llevado un golpe después de una serie de provocaciones por la parte filipina con respecto al Mar Meridional de China. China ha ejercido durante mucho tiempo la contención ante las varias provocaciones de Manila e insiste en que las disputas sobre el Mar Meridional de China se resuelvan mediante conversaciones bilaterales entre los reclamantes y que esta práctica se ha utilizado ampliamente en la resolución de disputas territoriales. Los líderes filipinos pueden estar tentados a continuar estos atrevidos movimientos unilaterales sobre el Mar Meridional de China, dado que Washington ha concedido respaldo tanto material como a través de declaraciones. Por ejemplo, el asistente del secretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico se prodigó en comentarios favorables sobre la petición de arbitraje de Manila. No obstante, Manila deberá darse cuenta de que incluso su más ferviente animador es improbable que vaya en su rescate si el juego se tuerce. Es, pues, aconsejable que Manila detenga inmediatamente todas las provocaciones sobre el asunto del Mar Meridional de China y vuelva a la senda adecuada para resolver su disputa con China a través de conversaciones bilaterales. En cuanto a Washington, su proclamada posición neutral con respecto a esta cuestión solo será convincente si deja de mimar a Manila y abandona todos los movimientos que ponen en riesgo la estabilidad regional, concluye esta información. La siguiente nota,
Kim Jong-un ofrece su respeto al ejército voluntario chino. El máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, rindió tributo al ejército de voluntarios del pueblo chino por su rol en la liberación del país, informaron los medios oficiales. Ofrezco mis nobles respetos a los mártires del Ejército Popular de Corea y a los voluntarios del pueblo chino, proclamó Kim en un discurso en la cuarta Conferencia Nacional de Veteranos de Guerra que fue publicado por la agencia de noticias KCNA. Esos mártires, añadió el líder, sacrificaron sus preciadas vidas en la guerra sagrada por la libertad y la independencia del país y la paz. También ofrezco mis nobles respetos a los veteranos de los voluntarios del pueblo chino que combatieron hombro con nuestros soldados del Ejército Popular a costa de su sangre por la libertad e independencia del pueblo coreano y la paz en Oriente, enfatizó. La conferencia, celebrada en Pyongyang, tuvo lugar 2 días antes del 62º aniversario de la firma del Acuerdo Coreano de Armisticio que puso fin a la guerra coreana que se prolongó durante 3 décadas en la década de 1950. Les ofrezco cálidas felicitaciones para saludar el 27 de julio, el eterno día de la victoria para la República Popular Democrática de Corea, dijo Kim al inicio de su discurso. En su intervención, el mandatario también repasó la gloriosa tradición de victoria de la República Democrática de Corea y elogió la extraordinaria contribución de los antiguos líderes Kim Il-sung y Kim Jong, así como el espíritu heroico del ejército y el pueblo coreanos. Decenas de miles de soldados del ejército del voluntariado del pueblo chino murieron en el campo de batalla coreano en lo que se conoce entre los chinos como la guerra de resistencia a la agresión norteamericana y en ayuda a Corea, y sus sacrificios consolidaron de manera significativa el profundo y tradicional vínculo entre los dos países. Las conferencias de veteranos anteriores se celebraron en 1993, 2012 y 2013. Concluye esta información. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。